Bienvenidos y gracias por venir un día más a la Catedral de Burgos y en concreto a la Capilla de los Condestables para participar en este caso de algo que posiblemente nos va a sorprender y nos va a ayudar en el caso de hoy a ver esta Capilla de los Condestables con ojos matemáticos y de otra manera. Como bien saben, la conferencia de esta tarde dentro del ciclo Tesoros Matemáticos de la Catedral de Burgos lleva por título Patrones de armonía en la Capilla de los Condestables. El próximo 17 de octubre habrá otra conferencia y posteriormente ya serán informados. En primavera habrá otras dos conferencias. Todo ello, y agradezco públicamente, organizado, financiado y coordinado por la Fundación Caja Círculos. De ahí, Caja Círculo. De ahí que es mi deber y, como no, y un gozo también, poder presentar y dejar la palabra a su presidente, don Emilio. Bueno, qué gusto da ver la capilla dedicada a otras actividades diferentes, ¿no? Abierta a hoy tocar las matemáticas. Muchísimas gracias al Cabildo por acogernos en esta maravillosa sala. Nosotros también tenemos que agradecer sobre todo a Stalmat, a la Asociación del Talento Matemático, porque ellos saben que desde un principio les hemos apoyado hace ya unos cuantos años en su andadura. También publicamos el libro este que tienen ahí, Las Matemáticas en la Catedral, que fue todo un éxito de ventas. Yo creo que es de los pocos libros que agotamos las ediciones, o sea que todavía tiene cierta demanda. Y hoy nos vamos a reunir porque el culpable de esto, Constantino, y en nombre de la asociación Stalmat, nos vino proponiendo el dar un ciclo de conferencias aquí, para ver la catedral desde ese otro punto de vista, el punto de vista matemático, no solamente desde el punto de vista cultural, artístico, etcétera, etcétera, sino que hay otra visión distinta, que yo creo que también la tuvieron los antiguos maestros, los antiguos arquitectos y los antiguos artistas que aquí intervinieron, y que yo creo que fueron los fundadores de Stalmat, porque ellos también tenían un talento matemático fuera de serie. Y bueno, pues eso es lo que nos van a contar tanto Constantino como Alfredo, y que ojalá, y eso lo digo en primera persona, hubiéramos tenido profesores de matemáticas, por lo menos los que me tocó a mí en suerte, que nos hubieran sacado de las aulas y nos hubieran explicado para qué servían muchas veces las matemáticas en la práctica. Así que bueno, hoy vengo a clase, a ver si me empapo de algo y que todos disfruten de este momento, que yo creo que va a ser una experiencia muy positiva. Así que muchísimas gracias a Constantino, a Alfredo, al Cabildo y a todos ustedes por su asistencia. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta singular charla de matemáticas, y nos gustaría que cuando acabemos el ciclo, y si es antes mejor, todos hubiésemos vivido lo que ven ustedes ahí en esa figura que está en el cimborrio arriba, que mira hacia abajo y dice: ¡qué bello! Bien, pues nosotros le llamamos el admirado, porque está admirado de la catedral, de lo que ve, y eso es lo que intentaremos conseguir en estas charlas. La primera charla, esta de hoy, es Patrones Matemáticos de Armonía en la Capilla de los Condestables. Bueno, ya ha sido presentado y yo creo que ya, pues, si quieres tú, Alfredo. Pues Constantino de la Fuente es profesor honorífico del Instituto Cardenal López de Mendoza, ha sido maestro y profesor de muchísimos alumnos
y de muchos profesores, y es un placer compartir la charla con él. Bueno, Alfredo Gordillo es profesor del Instituto Comuneros de Castilla actualmente y es el coordinador del proyecto STALMAT de la sede de Burgos. El proyecto STALMAT es un proyecto para estimular el talento matemático en chicos y chicas de entre 12 y 14 años y bueno, pues él es el coordinador de la sede de Burgos. Hay otras sedes en Castilla y León y es un proyecto que patrocina la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Como dice un compañero nuestro, Enrique, hay academias distintas de la Academia de la Lengua. Bueno, pues ahora al inicio nos gustaría agradecer a las entidades que han colaborado con nosotros, a la Catedral de Burgos y a todas las instituciones que colaboran en el 8º centenario, a la Fundación Caja Círculo, por supuesto, a nuestros compañeros de la Asociación de Profesores de Matemáticas de Castilla y León, al Centro de Formación e Innovación Educativa, que también ha colaborado y ha hecho posible que esto se lleve a cabo, y al grupo de música que nos acompaña, que en algún momento vamos a intercalar alguna pieza. Alguna de ellas tiene relación con uno de los patrones más universalmente conocidos de las matemáticas, que es la proporción áurea. El germen de esta serie de conferencias pues, fue el libro este libro de aquí, que editó, que publicó la Asociación Castellano-Leonesa de Educación Matemática, Miguel de Guzmán. Muchos de los compañeros de esta sociedad que están por aquí escribieron este libro. Es un libro maravilloso que da a entender las matemáticas de otra manera diferente. Está hecho lleno de actividades para que desarrollen los chavales de la ESO y del bachillerato matemáticas relacionadas con este entorno maravilloso que es la catedral, ¿no? Además, la asociación pues, se dedica pues, a divulgar las matemáticas. Estamos metidos en la organización de las Olimpiadas de la ESO y ahora también de las de primaria de matemáticas. Estamos en el proyecto STALMAT, como ya hemos comentado antes. También organizamos el Día Escolar de las Matemáticas, donde hacemos matemáticas en la calle para los chavales, y alguna que otra conferencia que le ha tocado a Constantino también para los chavales. A ver, ¿no? Bueno, pues la catedral, ¿qué decir de ella? Hoy nos vamos a centrar en la capilla de los condestables, y lo que vamos a hacer va a ser estudiar y analizar algunos de los patrones de armonía que hay en esta catedral, dentro de la catedral, como muchos la denominan. Inicialmente la catedral, pues su planta respondía a lo resaltado en esta imagen, y la capilla de los condestables fue añadida posteriormente. Tiene una planta muy singular. Hay tres de las paredes dan al exterior, con lo cual eso facilitó el darle a la planta la forma que querían darle. Luego hablaremos de ello, pero bueno, como presentación, ese es un poco la entrada, y luego las tres paredes de esa especie de trapecio, si seccionamos, pues dan a la calle. Por un momento, si nos permiten, vamos a imaginar qué pudo ser alguno de los momentos de la catedral, de la construcción, y para ello vamos a adaptar sí. A continuación, verán un texto extraído de este libro, El número de Dios, de José Luis Corral. Es una novela histórica que, bueno, en ella se va contando cómo se construyeron las catedrales de Burgos y León. Es un diálogo entre el maestro constructor de la catedral, Enrique de Rohan, y Teresa Rondet, maestra de pintura de esta catedral.
Mañana empezamos a excavar los cimientos de la nave. Hay ya centenares de sillares tallados y listos para ser colocados. Y podemos reutilizar muchos más que se pueden recuperar de la demolida catedral vieja. He calculado que en 10 años podemos tener la fábrica completa. Eso es estupendo. Escucha, seguiré aplicando el pie de París para las medidas pequeñas, pero para las proporciones totales usaré el codo de Charlie. 2 palmos míos más 4 dedos. Es la medida que utilizó mi padre en la catedral de mi ciudad. 20 codos de anchura, 50 de altura, 100 de longitud. Y la longitud del crucero, 1/5 parte de la longitud de la nave central. ¿Te suenan estas proporciones? ¿El número de Dios? Sí, pero también la geometría de expresiones sagradas. No te entiendo. 20, 50, 100. Estas medidas corresponden a la expresión Beata Virgo Mari Matre Dei. Se trata de transformar las frases sagradas, las oraciones y expresiones bíblicas en geometría, en pura geometría. Sumar las letras, componer las palabras y convertir esa relación en una expresión numérica que luego se plasma en la geometría de la catedral. Una especie de imagen matemática de la oración. En efecto, y su correspondiente plasmación geométrica en la planta y el alzado de la catedral. Estos nuevos templos de la luz son los instrumentos que conducen las almas al cielo. Las proporciones, las medidas, la distribución de los espacios, todo debe estar calculado en perfecta armonía con la palabra de Dios y con las medidas de los hombres. El número de Dios rige una parte del plano y otra el pie y el codo del hombre. La conjunción entre ser humano y divinidad, entre lo mortal y lo inmortal, la perfecta armonía, el encuentro definitivo del hombre y de su creador. Bueno, pues este motete que hemos escuchado del siglo XV está construido siguiendo pautas relacionadas con la proporción áurea. Se lo comento porque pueden, pues con las redes y demás, escucharlo para ver cómo se traducía a la música en las proporciones de un rectángulo áureo. La catedral tiene muchísimos más patrones que la proporción áurea. Lo que pasa es que la proporción áurea es el más conocido. Hoy vamos a hablar muy poco de la proporción áurea porque aquí nos rodean otros patrones que vamos a ir descubriendo. Pero como anticipo un poco y como la proporción áurea es la más conocida, pues les presentamos... ¿Cómo se construye, además de la proporción áurea, es muy famoso el rectángulo áureo, ¿no? El rectángulo áureo es un rectángulo que tiene unas proporciones, pues como decían en el texto, ¿no? Relacionadas muy geométricamente de esa manera. ¿Cómo construimos un rectángulo áureo? Pues partimos de un cuadrado de lado 1, miramos, hacemos una semirrecta en uno de los lados, hallamos el punto medio y trazamos un arco con esa longitud. Y en el punto de corte lo que hacemos es levantar perpendiculares para terminar ese rectángulo áureo. Ese rectángulo áureo siempre es un rectángulo recursivo, en el sentido que este otro rectángulo de aquí también es un rectángulo áureo y podríamos entonces seguir partiendo de aquí otro cuadrado y el rectángulo que quedaría ahí sería también áureo. Si hemos dicho que esto mide 1 centímetro, vamos, una unidad de longitud, ¿cuánto medirá medio lado? Pues la mitad, que sería el 1 medio este de aquí. Y este lado, esto que queda de aquí, tendría que valer el raíz de 5 partido 2, para que la suma de todo el lado nos dé el 1,61. ¿Cómo sabemos que esto mide raíz de 5 partido de 2? Pues lo podemos ver con este otro cuadrado del lado 1 y este rectángulo, vamos, si ponemos otro del lado 1 tenemos un rectángulo que esto mide 2,
por el teorema de Pitágoras, la diagonal esta de aquí valdría raíz de 5 y la mitad sería raíz de 5 partido 2. Y si lo sumamos da el 1,61, que es lo que se denomina el número de oro o la divina proporción, o que el número áureo de lo que hablábamos en el texto, en el diálogo. Muchas veces hemos pensado, cuando estamos en esta capilla y miramos hacia arriba y vemos esa imagen, nos hemos planteado, Alfredo, ¿por qué nos gusta esto tanto? Bueno, pues cuando hemos entrado aquí al principio, cuando no estaban todas las sillas vacías, hemos mirado hacia arriba, y me he quedado sobrecogido otra vez. Ahora no se ve tanto porque están las luces apagadas, pero ¿qué sentimos qué puedo sentir yo cuando miro hacia arriba? Pues siento que es bello, que es muy estético, que me gusta, ¿no? Igual que me puede gustar una pieza de música, pero hay algo más por ahí. ¿Por qué me gusta, no? Si buscamos algo más, digo, pues porque hay una simetría, hay una armonía, también como en la música, ¿no? Las palpitaciones y que he sentido cuando he entrado, no sé si serían como las de Stendhal cuando salía en Florencia de ver la Santa Cruz, que le daban las palpitaciones de las alucinaciones estas del síndrome de Stendhal. Pero si llega a venir por aquí, seguro que le había pasado algo parecido. Sí, lo que sí es verdad es que al intentar responder a esta pregunta, casi todo el mundo utiliza alguna de esas palabras que aparecen en la imagen: belleza, armonía. Y ya que estamos, y ha habido gente que ha profundizado en estas ideas y en estos conceptos, pues vamos a comentar alguno de ellos. Por ejemplo, un paisano nuestro, Antonio Colinas, un poeta leonés, dice sobre la armonía: pasan los tiempos y las culturas, pasan los seres humanos y cambian las ideas que se impusieron como definitivas, a veces con leyes crueles, pero lo que siempre permanece es ese ritmo o fluir que todo lo rige. Fundir en nuestro presente ese fluir del mundo con nuestro propio fluir es la armonía. Cuando establecemos comunicación, fusión entre nosotros y algo del mundo, es la armonía. Desde un punto de vista más matemático, más cercano, Matila Gica, en una de sus obras, Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes, dice: las relaciones encerradas en las formas naturales o creadas por el artista despiertan resonancias lógicas o afectivas en el que las contempla. Cuando la percepción de estas relaciones es consciente, practicamos la estética, ciencia de las relaciones armoniosas. Es decir, las formas despiertan en nosotros sensaciones, emociones y estados psicológicos o emocionales que se expresan hasta físicamente. Y claro, la pregunta que nos hemos planteado es: ¿las matemáticas pueden contribuir a despertar en nosotros esas sensaciones o esas resonancias afectivas que intentan transmitirnos las formas naturales o las creadas por un artista? Y eso es lo que queremos responder hoy en esta charla. Pitágoras no dejó nada escrito, pero en una de las pocas obras que habla de la vida de la hermandad, los pitagóricos constituían una hermandad. Pitágoras, ya sabes, decía que el número preside todo. Y Jámblico recopiló la vida, las costumbres de la hermandad pitagórica y dice: la primera esencia es la naturaleza de los números y proporciones que se extiende a través de todas las cosas, de acuerdo con los cuales todo está armoniosamente dispuesto y convenientemente ordenado. Es decir, que las proporciones, los números, son los que determinan el orden en
en el caos inicial y los que nos pueden ayudar a sentir matemáticamente la capilla y tal. Bueno, pues vamos a desentrañar todas esas matemáticas que hay ahí y algunas otras. Y llegaremos al final a eso. Vamos a empezar por el suelo. El suelo de esta capilla, pues vemos que lo primero que cuando entramos, en el primer tramo de la capilla tiene unas baldosas un poco discordantes con todo el suelo de toda la catedral, ¿no? Pero están llenas de matemáticas, están llenas de polígonos, están llenas de baldosas o figuras geométricas, y las figuras geométricas son matemáticas, ¿no? Primeramente vamos a hablar de esas dos estrellas, ¿no? Esas dos estrellas estarían una por ahí abajo y otra por ahí abajo del suelo, y los matemáticos, una de las cosas que se dedican a hacer es a clasificar y a ordenar objetos matemáticos, ¿no? Y poder clasificar una estrella y otra y mirar a ver qué diferencias tienen, qué regularidades tienen unas, qué regularidades tienen otras, ¿no? Distinguimos entre polígonos estrellados y polígonos yuxtapuestos, ¿no? El primero de aquí, el polígono estrellado, de donde partimos es de un polígono regular, en este caso un octógono de 8 lados. Y lo que vamos a ir haciendo es recorrer los vértices saltándonos, en este caso, 2 vértices hasta el tercero, y unimos un vértice con otro y así sucesivamente hasta que encontramos y llegamos al mismo punto de partida. Eso no sucede siempre, depende del número de lados del polígono y del número de vértices que saltemos. Si saltamos de 2 en 2, entonces no llegamos a ese polígono estrellado, llegaríamos a un cuadrado, ¿no? En cambio, ese otro polígono no surge de esa manera, sino surge de un polígono al cual le ponemos otro o le hacemos trasladar o girar para convertir esa estrella que es diferente que esta, ¿no? Sobre el octógono, que es un polígono estrella en la catedral, ¿no? El cimborrio también es octagonal, las agujas, la planta de las agujas también es octogonal, es uno de los polígonos estrellas en la catedral. Y una relación, si empezamos a hablar de números, si el octógono tiene de lado 1, el polígono estrellado, el lado del polígono estrellado tiene de dimensiones 1 más raíz de 2. Eso es lo que se llama el número de plata. Tenemos número de oro, número de plata, otros números metálicos, pero el número de plata es el que va a estar relacionado con la armonía y con el ritmo de los octógonos, ¿no? Decía que en el octógono, si íbamos pasando los vértices de 3 en 3, llegábamos al polígono estrellado. En el hexágono, si pasamos de 2 en 2, lo que conseguimos es un triángulo. Y aquí otro triángulo. Y formamos otra estrella. Esta estrella no sería un polígono estrellado, sería un polígono yuxtapuesto. La relación numérica que se tiene que cumplir para poder construir un polígono estrellado es la relación que hay entre el número de lados y el número de vértices que pasamos. Los números tienen que ser primos entre sí. En el octógono teníamos 8 lados y hacíamos un pase de 3 en 3. El 8 y el 3, ese patrón hace que el 8 y el 3 sean primos entre sí y podamos hacer el polígono estrellado. En el hexágono, el 6 y el 2 no son primos entre sí y entonces no conseguimos un polígono estrellado, sino que conseguimos 2 triángulos equiláteros. Otra de las cosas que podemos ver, el teorema de Pitágoras, ¿no? Es decir, si entre todas las listas de las catedrales góticas del mundo siempre encontramos que una de las
primeras es la Catedral de Burgos. Si vemos los teoremas famosos o los matemáticos famosos, pues uno de los que va a salir siempre va a ser Pitágoras, ¿no? Y si nos acordamos de un teorema matemático de cuando éramos pequeños, era el teorema de Pitágoras. ¿Cómo nos lo enseñaban el teorema de Pitágoras? Pues nos decían que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos, ¿no? Y que realmente a mis alumnos no me gusta enseñarles así el teorema de Pitágoras, porque realmente lo que subyace en ese teorema es una igualdad de superficies que se pueden aplicar a números y a cuadrados, pero la esencia de él es que la superficie de este cuadrado más este cuadrado es igual que la superficie de este de aquí. Y esto pues lo tenemos en la capilla de los condestables. Tenemos ese suelo por allí y podemos hacer una pequeña demostración de un caso particular en el cual pues aplicaríamos a ese triángulo, que es un triángulo rectángulo, si no, no se podría aplicar el teorema de Pitágoras, y lo que hacemos es construir los cuadrados de ese cuadrado de ahí, ese otro cuadrado de ahí y ese cuadrado de ahí. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la suma de la superficie del área de esos dos cuadrados es igual que la otra. ¿Cómo se puede demostrar fácilmente en este tipo de triángulo? Que el rojo, tenemos dos rojos y dos amarillos aquí, y en este aquí tenemos dos rojos y dos amarillos. Quedaría demostrado en ese momento, ¿no? Hemos hablado del número áureo, del teorema de Pitágoras, y Kepler nos decía que la geometría tiene dos grandes tesoros. Uno es el teorema de Pitágoras y el otro la división de una línea en la proporción del medio y los extremos, es decir, el número áureo. El primero puede compararse a una medida de oro y el segundo a una piedra preciosa. Bien, pues este es un primer visionado de algunos aspectos de la capilla, y ahora vamos a pasar a otro que son los frisos y la vesica piscis. Vamos a explicar dentro de un momento lo que es. Este friso está en ese lateral, está abajo, pegado al suelo, y como ven son unas circunferencias que están como solapadas. Geométricamente es una circunferencia en la que hemos señalado ahí dos radios, otra circunferencia que pasa por el centro, es decir, estas dos circunferencias, el centro de una es un punto de la otra. Entonces se forma ahí una zona común, esta zona, que se llama la vesica piscis, es la vejiga del pez. ¿Qué simboliza matemáticamente? Bueno, pues resulta que ahí, como los tres lados son los radios, son radios de las circunferencias, pues esto es un triángulo equilátero. Y en los triángulos equiláteros, pues resulta que si el lado mide una unidad de longitud, la que sea, 1 centímetro, 1 kilómetro, la altura va a ser siempre raíz de 3 partido por 2 veces lo que mida al lado. Siempre. Entonces, este patrón, raíz de 3 partido por 2, resulta que si consideramos el triángulo homólogo de abajo, resulta que podríamos pensar que la altura, vamos a decir, de la vesica piscis es raíz de 3 veces lo que mida su anchura, que es el radio. Es decir, esto es raíz de 3 veces lo que mida esto que es la unidad de medida. Entonces, así es como se obtiene geométricamente el friso ese. Un friso en matemáticas es una franja habitualmente horizontal, pero se puede generalizar a curvas, y que es un motivo mínimo que se va moviendo con unos movimientos permitidos, simetrías, algunos giros, y entonces se obtiene un motivo que se va repitiendo, ¿vale? Y ese es un friso muy interesante porque tiene la vesica piscis. La vesica piscis, que es raíz de 3, es decir, que siempre que veamos eso, pensamos matemáticamente eso es raíz de 3. Y nos transmite unas sensaciones eso.
que son las que transmite el patrón raíz de 3. Ese motivo en la catedral está en muchos sitios. Sin ir más lejos, pues aquí lo tenemos en el altar mayor. Además, con el pez, que este símbolo lo utilizaban los cristianos inicialmente y tenía mucha importancia para ellos, ¿vale? De esto seguramente que podrían hablar otras personas especialistas, pero sí, ese símbolo lo utilizaban ellos. En el centro de interpretación de la catedral abajo, pues tenemos esta Vesica Piscis, y en la capilla de San Nicolás, al lado de la escalera dorada, el altar es también, como ven, tiene otra Vesica Piscis, ¿vale? Es decir, que no es un motivo que solo lo vemos aquí en este friso, sino que es importante, y además en la época del estilo románico, por ejemplo, en San Isidoro de León, que corresponde a esta, o en Taúl, en San Clemente de Taúl, pues en muchas iglesias románicas el Pantocrátor era una Vesica Piscis en la que se representaba allí a Cristo. Claro. Esta Vesica Piscis tenía un simbolismo que nos gustaría resaltarlo para que vean la profundidad que tiene este símbolo. Los círculos traslapados, excelente representación de una célula o de cualquier unidad en proceso de volverse dual, forman una zona central en forma de pez, que es una de las fuentes de la referencia a Cristo mediante el símbolo de pez. En tanto que función universal, Cristo es simbólicamente esa región que une el cielo y la tierra, lo superior y lo inferior, el creador y la creación. Este pez es también la designación simbólica de la era de Piscis y, por consiguiente, la Vesica es la figura geométrica dominante en este periodo de evolución cósmica y humana. Y es la principal fuente temática en que se inspiran en Occidente los templos cósmicos de esa era, las catedrales góticas. A propósito de esto, este es el claustro. Si nos fijamos en uno de los arcos, si se fijan, todos los arcos los podríamos considerar que están formados por la mitad superior de una Vesica Piscis. Ese es el triángulo equilátero del arco más grande, este es el triángulo equilátero de ese arco intermedio y este es el triángulo equilátero del arco pequeño. Es decir, que la Vesica Piscis, la parte superior, es la forma de los arcos ojivales y es la raíz. Por eso dice ese texto, que está sacado de un texto de geometría sagrada, que es fundamental en el estilo gótico, claro. ¿Vale? Bueno, pues claro, hay Vesica Piscis, hay en más sitios de la catedral. Esta es la fachada principal, esa barandilla que es un prodigio de geometría. Tiene muchísimas más cosas que la Vesica Piscis, pero también la tiene. Y en esta misma capilla, arriba, hay dos arcos que tienen en el centro una Vesica Piscis además adornada con unos arcos. Esto matemáticamente se puede estudiar. Por ejemplo, este es el arco visto desde fuera, desde la calle Fernán González, y este es un modelo matemático que explica, no todo el arco, explica las partes principales. Son todo arcos de circunferencia, pero fíjense qué armonía hay en los arcos y arcos ojivales, claro. O sea, aquí están los triángulos equiláteros con los arcos ojivales, la mitad de la Vesica Piscis, y aquí está la Vesica Piscis entera. Bueno, estos arcos se pueden estudiar profundamente con ecuaciones. Solamente les vamos a presentar cómo, ya que estamos hablando de la Vesica Piscis, cómo se puede geométricamente y gráficamente conseguir esa forma. Y es, pues, como ven, son los triángulos de la Vesica Piscis y ahí se forman unos triángulos rectángulos en los que
este punto es la mediatriz, el circuncentro. Estos son mediatrices de los lados del triángulo y ese es el circuncentro del triángulo que equidista de estos tres, y por eso se pueden trazar luego estas circunferencias que son tangentes y se obtiene la forma esta tan bonita y esbelta en el arco, ¿vale? Y todo eso se debe a raíz de 3, ¿vale? Claro, esto se puede estudiar, como decía, estudiando las ecuaciones de las circunferencias, los puntos de tangencia, las coordenadas de los puntos así principales, y ahí, cuando se hace eso, aparecen estos patrones de los que hablamos. Son como invariantes matemáticos de ese arco, por ejemplo. En la catedral hay muchos arcos, ¿eh? Bueno, no vamos a hablar más de arcos. Sigue tú, Alfredo. Tenemos, en esta misma capilla también tenemos el sepulcro del obispo Don Domingo, ahí, esa de allá. Y tenemos esa figura que parece una Vesica Piscis, ¿no? Pero no es del todo una Vesica Piscis. Es importante que es el sepulcro de Don Domingo de Arroyuelo, porque Arroyuelo es un pueblo muy importante, está al lado de Trespaderne y es el pueblo de mi mujer. Por eso es muy importante. Y vemos además que no es una Vesica Piscis, porque ¿qué teníamos en la Vesica Piscis? El triángulo, como era un triángulo equilátero. Y aquí vemos que no es un triángulo equilátero, que este lado es mucho mayor que los otros dos. No sabemos si el que hizo el sepulcro lo quiso hacer así, o le salió mal, o lo que tendríamos que hacer es una generalización de la Vesica Piscis para formar otro tipo de sensaciones y de figuras artísticas. Es como una generalización de la idea de la Vesica Piscis, que en los arcos hay arcos que no son equiláteros y entonces pues son más gruesos, como más anchos y transmiten otro tipo de sensaciones, claro. Bien. De los tipos de friso en matemáticas ya hemos dicho lo que era, ¿no? Cogíamos una figura raíz y lo que hacíamos era transformarla matemáticamente con traslaciones, con giros, con reflexiones, para conseguir rellenar una cenefa, ¿no? Matemáticamente ya hemos dicho que nos gusta mucho clasificar las cosas y tenerlas todas bien ordenaditas, y se puede demostrar que todos los frisos se pueden hacer solo con esta combinación de esos 3 tipos con estos 7 tipos de frisos, ¿no? O solo con traslaciones, solo con traslación y reflexión, simetría, ¿no? Y vamos a verlo en la barandilla de allá, que hemos visto antes ahí abajo. Lo que tenemos es ese motivo en el cual, si lo que vamos a hacer es una reflexión sobre ese punto, me saldría este de aquí. Si hacemos la reflexión sobre este de aquí, y tendríamos la figura entera, ¿no? Si hacemos lo mismo hacemos una reflexión de esta sobre abajo, en horizontal, y hacemos lo mismo, nos quedaría completo el friso para hacer la barandilla, ¿no? Esa barandilla de la izquierda. Y sería ese modelo, una reflexión y esta traslación y una reflexión. Pero hay más frisos. En el otro lado, al igual que hay allí otro friso diferente, que es ese de ahí. Como hay tanta gente, pues no se puede ver, pero tendríamos ese motivo y con ese tipo de friso, pues llenaríamos toda la cenefa. Si miramos arriba, pues tendríamos otro tipo de frisos como ese de ahí, arriba o abajo. En el triforio, pues podríamos ver esos también. Y luego en los arcos, pues aunque no sean rectilíneos, serían curvos, pero tenemos todas estas bellezas en la puerta esa de ahí. Tendríamos también todos esos de ahí que podríamos hacer, ¿no? Y ver su... Y como buenos maestros que somos, pues nos gusta poner tarea y nos gustaría que a ver si pueden encontrar este friso en
decimos que es en esta capilla, les decimos que es en esta capilla, pues en la catedral. Sí, es en esta capilla. Es en esta capilla. Aunque los angelitos no son iguales, pero podemos intentar. Otra vez cuando vengan a la catedral, pues miren a ver si la encuentran. Y bueno, como esto de los frisos es muy curioso, los frisos, casi todos los que hemos visto han sido de piedra, pero los hay de otros tipos. Por ejemplo, este es un friso precioso, para mí es el más bonito de la catedral, que está en la rejería de la capilla de Santa Ana. Tiene unos movimientos, unos giros. Ese elemento que está dentro del rectángulo es el que, moviéndose, genera todo el friso. Y este es precioso. La verdad es que lleva unos movimientos muy curiosos. Claro, a nosotros nos generó en un determinado momento esta pregunta. ¿La catedral tiene todos los tipos de frisos posibles? Pues sí que los tiene. Y bueno, pues son eso, pues de piedra, además todos rectilíneos, sin entrar en los curvos, en los de los arcos, por ejemplo, esas cresterías y tal. No, simplemente en los horizontales hay, si se buscan, están los 7 tipos de frisos, ¿vale? Sería para dar otra conferencia. Sí. Entonces, vamos a pensar un poco en esto.
Una cosa que no hemos dicho, los pitagóricos, que fueron los primeros en hacer o en darse cuenta que la música y los números estaban muy relacionados. Bueno, por si estábamos un poco saturados de números, esto seguro que nos ha relajado, hemos disfrutado mirando hacia arriba, hacia los lados, y vamos a entrar en la última parte, que es la planta y la bóveda. Bueno, la planta, como habíamos comentado al principio, realmente es un hexágono, tiene 6 lados, pero es un hexágono irregular, quitando la entrada, la parte de allí. Pero claro, cuando miramos hacia arriba, lo que vemos es un octógono. Se ha transformado un hexágono en un octógono. ¿Y cómo se puede hacer eso de una manera armoniosa y bella? Bueno, pues las matemáticas, claro, como siempre generalizan, pues lo que resuelven es cómo pasar de un cuadrado a un octógono, del 4 al 8. Y eso se hace con un procedimiento que se denomina el corte sagrado. Se llama así, y es porque es sagrado, claro. ¿Y en qué consiste? Pues se coge un cuadrado de una unidad de longitud, el lado, grande o pequeña, da lo mismo, una unidad de longitud. Su diagonal, entonces, mide raíz de 2 veces el lado. Como hemos tomado un cuadrado de lado 1, pues la diagonal mide raíz de 2. Y vamos a coger unos arcos que miden la mitad de la diagonal. Y trazamos esos arcos internamente en el cuadrado, y entonces resulta que esos arcos dividen a los lados del cuadrado en 3 partes, que nos permiten construir un octógono. Claro, esos triángulos de las esquinas son lo que se llaman las trompas, que permiten pasar del cuadrado al octógono. En este caso, como la planta era hexagonal, digamos que estas 2 trompas no hacen falta estas 2. Este símbolo también tiene mucho significado históricamente, no solo en matemáticas, sino en la historia, en las órdenes históricas de caballeros y demás. Eso es. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Bueno, pues ya tenemos el octógono, ¿vale? Claro, el octógono, si el cuadrado tiene de lado 1, ¿cuánto vale el lado del octógono? Pues vale raíz de 2 menos 1, que es el inverso del número de plata. Luego, otra vez, vuelve a aparecer el número de plata. Su inverso es 1 partido por raíz de 2 más 1. Eso para los que lo tienen más reciente, racionalizando el denominador, pues se obtiene raíz de 2 menos 1. Y de esta manera permite pasar de 4, el cimborrio, por ejemplo, pues es esto: las 4 columnas, las 4 trompas, el octógono maravilloso del cimborrio. De alguna manera, ahí se ven un poco las trompas y el octógono principal de la bóveda, ¿vale? Decíamos que lo que vemos cuando miramos hacia arriba es un octógono, pero realmente lo que tenemos son arcos y superficies, ¿no? Esta construcción está hecha con un programa matemático, con GeoGebra, en el cual un compañero, Bernard Ancochea, pues ha hecho una reproducción de esta maravillosa bóveda de los condestables. Todos los arcos y todas las superficies tienen sus ecuaciones matemáticas, y el programa que hace esto de aquí podemos ver qué ecuación matemática sería cualquiera de los arcos. A ver si sigue. Desde arriba, si lo viéramos con un dron, o cuando la Vuelta Ciclista a Burgos nos enfoca a la catedral desde arriba, pues veríamos eso de ahí. También polígonos estrellados y octógonos. Vale, pues esta es la bóveda y vamos a analizarla desde el punto de vista matemático. Bueno, los análisis, cuando uno se pone a analizar esto, se pueden hacer de muchos niveles.
Por ejemplo, una posibilidad muy sencilla y que puede ser para iniciar a niños, pues como habíamos visto que el octógono salía del cuadrado, pues podemos pensar que son cuadrados que se cortan con un octógono que se genera, cuadrados que se cortan con un octógono que se genera. Y esto genera un ritmo, una secuencia de cambio que podríamos expresarla matemáticamente como 4, 4, 8, 4, 4, 8, 4, 4, 8 y así indefinidamente. Claro, en la capilla hay como 3 iteraciones, como 3 repeticiones del modelo a distintas escalas que lo vamos a ver ahora. Y de una forma un poco más compleja, pues es claro estudiar los octógonos estrellados, ¿vale? En la bóveda de la capilla pues tenemos un primer octógono estrellado que sería el que ocupa todo el octógono inicial que surgió del cuadrado, pero esto lo podemos relacionar con, acuérdense de la baldosa esa casi que estamos pisando que está en el suelo, pues tiene el mismo modelo que la bóveda, es el octógono estrellado. Y claro, en una bóveda de este tipo se forman unos rectángulos que se llaman rectángulos de plata, porque sus dimensiones, si dividimos su largo por el ancho o la altura por la base, pues queda siempre 1 más raíz de 2. Otra vez el número de plata, ¿vale? Entonces se forman 4 rectángulos de estos que serían el perpendicular y los de las diagonales, ¿vale? Pero este modelo de cambio, esto es un modelo de crecimiento armonioso. Se repite otra vez a una escala más pequeña en cuanto nos vamos acercando al centro, ¿vale? Es el mismo modelo con un octógono y el octógono estrellado. Incluso podríamos seguir, ¿vale? Podríamos seguir más veces y siempre es la misma secuencia. Esto nos da pie a interpretar cómo va variando unas estrellas respecto de otras, unos octógonos estrellados respecto de otros, y aparece esta secuencia. El número de plata hemos dicho que es 1 más raíz de 2, y los lados de los octógonos regulares son estos. Este es el lado del octógono regular pequeño, el segundo, el tercero. Bueno, pues estos guardan la proporción de 1, esto mide 1, esto mide 1 más raíz de 2, esto mide 1 más raíz de 2 al cuadrado, y así, si hubiera más iteraciones, podríamos seguir. Es decir, que se forma una progresión geométrica de razón el número de plata y que explica cómo van cambiando las dimensiones de los distintos octógonos estrellados en la bóveda, ¿vale? De los distintos octógonos regulares, perdón. Y si nos fijamos en los octógonos regulares, pues tenemos también 3. Uno es este, que claro, si esto mide 1, este mide 1 más raíz de 2, y queda este 1 más raíz de 2, este 1 más raíz de 2 al cuadrado, este 1 más raíz de 2 al cubo, etc. Y esa es la secuencia, el ritmo. Es el ritmo que tiene la bóveda. Es el número de plata y sus potencias sucesivas. Es una progresión geométrica de razón el número de plata. Hay una progresión geométrica relacionada con los patrones de cambio en la armonía, que es las potencias sucesivas del número de oro, que esa la comentaremos en el rosetón del Sarmental en la próxima charla. Esa es la progresión geométrica que tiene propiedades multiplicativas y propiedades sumativas, de eso ya hablaremos. Esta solo tiene propiedades multiplicativas, es decir, cada término se obtiene del anterior multiplicándolo por el número de plata. Y eso explica las sensaciones. Y el número de plata nos transmite ese tipo de sensaciones y de emociones, ¿vale? Como hemos hablado tanto de raíces, vamos a hacer una lectura un párrafo sobre el simbolismo de las raíces. ¿Por qué se llaman las raíces en matemáticas raíces? Cuando hablamos de raíces cuadradas y de raíces de cubos, estamos utilizando una designación muy antigua
que asocia esta función matemática con la raíz vegetal. Tanto la raíz de una planta como la raíz matemática son causativas. La primera dentro de la tierra, la segunda dentro del cuadrado. La raíz de la planta alimenta porque es capaz de romper, de dividir los densos componentes minerales fijos del suelo en compuestos que la planta puede transformar en su propio tejido. En el sentido vital, la raíz geométrica es una expresión arquetípica de la función asimilativa, generadora y transformadora que es la raíz. Como la raíz vegetal, la raíz de 2 contiene el poder de la naturaleza que destruye para progresar, divide el cuadrado inicial y también contiene el poder que instantáneamente transforma el 1 en 2. Es decir, que las raíces, simbólicamente, es por donde viene el sustento. La raíz de 2 es el número que genera el 2 elevándolo al cuadrado, claro. El área de un cuadrado que tenga por lado raíz de 2 es 2 y transforma el 1 en el 2. Bueno, esto lo recoge muy bien esta frase de este matemático Sylvester, que dice que una mística de los números, sutil o poderosa, depende, recorre y determina la contextura de las catedrales góticas. En todas las proporciones se teje un juego numérico de razones invisibles. Es decir, cuando entramos en un templo, las razones invisibles, hoy hemos visto estas: el número de plata, el inverso del número de plata, la diagonal de un cuadrado, los 7 tipos de frisos, el rectángulo de plata, el corte sagrado, la transformación del cuadrado en el octógono, la proporción áurea, la vesica piscis y los ritmos de crecimiento armonioso, uno de ellos es este. Esas son las razones invisibles, el patrimonio inmaterial de este patrimonio de la humanidad. No solo el físico, sino que hay otros patrimonios que están escondidos, ¿vale? Y que hay que aprender también a descubrirlos. Bueno, pues nada más recordarles que el próximo jueves la charla será la proporción áurea y el rosetón del sarmental, y que les esperamos. Para terminar, vamos el grupo musical va a interpretar esta pieza, la Ave María de Caccini, y mientras les vamos a poner un vídeo que es muy bonito, aunque las imágenes al principio parece que no están bien. Es como una visita virtual a la capilla que gira y pues,